En nombre de Dios y de la patria, se abre sesión. El acta de sesión de la primera se pone a disposición de las diputadas integrantes de la comisión. Fue enviada a sus correos electrónicos. A continuación daremos cuenta, la secretaria, la lectura de la cuenta. Buenas tardes, se han recibido los siguientes documentos. Un oficio de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, mediante el cual informa el detalle de los gastos destinados a la implementación de la Ley 21.484 sobre responsabilidad parental y pago efectivo de deudas de pensiones de alimentos y de la Ley 21.389 que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Oficio de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, mediante el cual remite el primer informe relativo a los gastos destinados al financiamiento de estudios sobre paridad de género en el Poder Judicial, el estado actual de verificación de la paridad y las recomendaciones orientadas a generar mecanismos para su promoción. Un correo electrónico de la Biblioteca del Congreso Nacional, mediante el cual remite la edición número 71 de enero de este año del Boletín Legislativo Mujeres y Género, denominado Mujeres y Multilateralismo. Un correo electrónico de una funcionaria de salud municipal con 25 años de servicio, quien denuncia una situación de persecución política, maltrato institucional y vulneración de derechos fundamentales en la salud municipal de Quilicura, y que solicita que se oficie al Ministerio de Salud, al Ministerio del Trabajo y a la Municipalidad de Quilicura para que informen sobre las medidas de protección y la legalidad de los actos denunciados, conjuntamente con que se reciba su testimonio en la comisión. Un oficio del Ministerio Público, mediante el cual, en cumplimiento de lo dispuesto en la glosa número 10 del programa 01, partida número 23, de la Ley 21.722 de presupuesto del sector público para el año 2025, el Ministerio Público debe informar trimestralmente a las comisiones sobre la cantidad de investigaciones por violencia de género, las medidas de protección otorgadas a mujeres y los incumplimientos de dichas medidas por parte de los imputados. Se remite la información correspondiente al cuarto trimestre del año 2025. Un correo electrónico de la Biblioteca del Congreso Nacional, mediante el cual remite la edición número 72, correspondiente a marzo de este año, del Boletín Legislativo Mujeres y Género de la Biblioteca, el cual aborda el tema de las brechas de género en las ciencias y las medidas que se pueden considerar para aumentar la participación de mujeres en la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Un oficio del Ministerio de la Mujer, mediante el cual remite el informe anual de estado de avance de implementación de la Ley 21.675 y el informe de estado de avance del Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género para los fines correspondientes. Un oficio de Cernatur, mediante el cual da respuesta un oficio de la Comisión y remite antecedentes relativos a denuncias presentadas por doña Rosa María Romero Delgado, exdirectora regional del Servicio Nacional de Turismo en la región del Maule. Un oficio del Ministerio de Seguridad Pública, mediante el cual da respuesta a un oficio de la Comisión respecto de la eventual asignación de personal de Carabineros de Chile como medida de protección a una diputada de la República y sobre la participación institucional en un procedimiento de desalojo que la involucraría. Un correo electrónico de la Biblioteca del Congreso Nacional, mediante el cual adjunta una minuta de asesoría técnica parlamentaria que presenta una síntesis de las principales leyes analizadas por la Comisión durante el periodo legislativo anterior, así como un detalle de los proyectos de ley que, al 11 de marzo de 2026, se encuentran pendientes de discusión en dicha comisión. Un correo electrónico de la Corporación Miles, por el cual solicita a la Comisión que requiera al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género que informe respecto del impacto que el plan de ajuste fiscal y el anuncio presidencial de un recorte transversal del 3% en el gasto público pueda tener sobre la garantía de los derechos humanos de las mujeres y niñas en nuestro país, particularmente si una rebaja de esta magnitud puede ejecutarse sin afectar el acceso a derechos fundamentales desarrollados en los programas que detalla, de qué forma afectará la implementación de la Ley Integral contra la Violencia y las medidas que se adoptarán para velar por el cumplimiento del mandato de la Ley 20.820 que crea el Ministerio de la Mujer respecto de la coordinación, consistencia y coherencia de las políticas, planes y programas en materia de equidad de género. Eso es todo, Presidenta. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Tenemos dos puntos, el 4.4 y el punto 11, de los cuales fueron leídos. Necesitamos tomar acuerdo con respecto al 4.4, el correo electrónico de la funcionaria de salud municipal con 25 años de servicio, quien denuncia una situación de persecución política, maltrato institucional, vulneración de derechos fundamentales en la salud municipal de Quillota y solicita que se oficie al Ministerio de Salud y del Trabajo de la Municipalidad de Quilicura para que se informen sobre la medida de protección y legalidad de los actos denunciados conjuntamente con que se reciba testimonio en la comisión.
¿Tomamos acuerdo con respecto a ese que sí se oficia? Sí. Sí, por unanimidad. Sí. Respecto Del 4-4, sí. Ya, solo eso. Y sí. Y del 11. ¿Que se reciba? Sí. ¿O también? Sí. Ya. Y el 1111, que era el correo electrónico de la Corporación de Miles, por el cual se solicita a la Comisión que se requiera al Ministerio de la Mujer y de Equidad de Género que informe respecto al impacto del plan de ajuste fiscal y el anuncio presidencial del recorte transversal del 3% del gasto público que pueda tener sobre la garantía de los derechos humanos de las mujeres y niñas en nuestro país, particularmente si se rebaja de una magnitud, puede ejecutarse sin efectuar acceso a los derechos fundamentales desarrollado en el programa que detalla de qué forma afectará la implementación de la Ley 21675, Ley Integral contra la Violencia y las medidas que se abordarán para velar el cumplimiento. ¿También se toma acuerdo con respecto a esa votación? Sí. Es la campanita de Hay un... Voy a dar la palabra, sí. Voy a dar la palabra a la... Bueno. Siguiendo con el orden del día, en esta sesión corresponde recibir a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, señora Judith Marín Morales, con el objeto de conocer las políticas públicas y prioridades legislativas que implementará el nuevo gobierno, el estado en el que se encontraba el ministerio del momento de su traspaso, cómo afectará la cartera del programa con el recorte del 3% del presupuesto anunciado por el Ministerio de Hacienda. Se ofrece la palabra y nos honra su presencia, ministra. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio quiero saludar a cada una de las diputadas presentes, también a los equipos que les acompañan. Es un gusto de saludarles. En esta presentación también me acompaña la subsecretaria de nuestra cartera, Daniela Castro Araya, y solicito, presidenta, su autorización para que ella también pueda ser parte de esta exposición en la primera parte. Sí, porque requerimos de toda la información que ya expusimos, por supuesto que sí. Muchas gracias, presidenta. Bueno, trajimos una presentación para poder exponerla ante ustedes, en la cual dejo la palabra a la subsecretaria Daniela Castro Araya para que comience la presentación. Presidenta. Gracias, presidenta. Un gusto saludar a la ministra, subsecretaria y a todas las diputadas. Solo hacer presente una solicitud que realizamos también la sesión pasada de que se pueda asegurar el tiempo correspondiente a cada uno de los tres temas porque tenemos bastante interés en varios de ellos. Por eso tomamos este acuerdo. En particular, el tema de los recortes está en tercer lugar, pero solicitar que se le dé el tiempo correspondiente y que podamos abordarlo también en profundidad. Muchas gracias. Proceda. Buenas tardes a todos y a todas. Por su intermedio, presidenta, voy a iniciar la presentación del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Como bien señaló la ministra, mi nombre es Daniela Castro, subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género. El Ministerio de la Mujer y Equidad de Género fue creado en virtud de la Ley 20.820, publicada el 20 de marzo del 2015. Hacemos este hincapié entendiendo que muchas diputadas también van a iniciar sus periodos y es importante dar introducción a las normativas que nos rigen en este ámbito. El Ministerio actúa como el ente rector que diseña, coordina las políticas públicas en materia de mujer y equidad de género. Este rol lo cumple en su mayoría a través de la ejecución de una oferta programática que realiza el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género y demás atribuciones que le otorga la ley. El Ministerio tiene como principales objetivos diseñar, coordinar, evaluar políticas públicas orientadas a la equidad de género, promover la igualdad de derechos y oportunidades,
prevenir y erradicar la violencia de género, incorporar el enfoque de género en el accionar del Estado. Bueno, la estructura orgánica que tiene el ministerio, nosotros particularmente nos hemos dado cuenta que es un ministerio diferente a los otros en materia presupuestaria, pero sin duda muy potente en la forma que nosotros actuamos representando a tantas mujeres. La estructura organizacional es de acuerdo al decreto Fuerza de Ley número 1 del año 2016 y compone, está jerarquizado, como pueden ver. El primer rol es de la ministra, en este caso recae en la ministra Judith Marín, quien tiene también a su vez paralelamente la coordinación del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, los lineamientos, y de las secretarías regionales ministeriales. A su vez, dependiente de la ministra, tiene el Departamento de Comunicaciones, de Reformas Legales y de Relaciones Internacionales. Más abajo viene mi rol particularmente y tengo dependiente el Departamento de Auditoría, la División Jurídica, la División de Políticas de Equidad, la División de Estudios y Capacitación de Género y la División de Planificación y Control, y también la de Administración y Finanza. Ahora la ministra sigue con la... perfecto. Respecto del... Muchas gracias, presidenta. Solo solicitarle a usted y a la secretaría si es que nos pueden mandar el PowerPoint para tenerlo por el grupo WhatsApp, para irlo siguiendo. Concedido. Eso es todo. Respecto del área programática del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, tiene las líneas de violencia de género, mujer y trabajo, programa Mujer, Sexualidad y Derechos Reproductivos, programa Mujer, Participación Política y Social. Dentro de la violencia de género tenemos programa de prevención de las violencias de género, programa Atención Inicial de la Violencia de Género, programa de recuperación de la autonomía para víctimas y sobrevivientes de la violencia de género. Respecto de mujer y trabajo, tiene programa Mujeres Jefas de Hogar, programa Mujer Emprende, programa 4 a 7 y buenas prácticas laborales con equidad de género. Muchas gracias, subsecretaria. Me gustaría, por favor, si podemos retroceder en la lámina del organigrama, porque quiero destacar algo que no mencionamos, es que en el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género contamos con una directora nacional junto con directoras regionales, y me parece muy pertinente informarlo a cada una de las diputadas presidentas, porque es el órgano ejecutor de las políticas públicas. Continuemos, por favor, donde quedamos. En la próxima. Bueno, vamos a presentarles también los ejes prioritarios de la acción de nuestro ministerio. Por favor, la siguiente. Y hemos querido, en este gobierno del presidente José Antonio Kast, aterrizar también las urgencias que nos ha señalado el presidente, especialmente en materia de empleo femenino, de conciliación y corresponsabilidad y de seguridad y una vida libre de violencia. En estos 3 puntos me parece importante señalarlo. Vamos a ver algunos números también más adelante. Por ejemplo, para ninguno de los que estamos aquí es ignorado que tenemos altos índices de desempleo femenino, acompañado de una brecha salarial femenina que se incrementa mucho más con la llegada del primer hijo, y para qué sobreabundar en los datos que siguen. Entonces, el empleo femenino es una de nuestras prioridades. También está el apoyo a la inserción y la permanencia laboral, ya que no basta con entregar una herramienta provisoria a las mujeres en materia de empleo, sino que también tener una alianza público-privada para potenciar los empleos formales y permanentes. En segundo lugar, respecto a la conciliación y la corresponsabilidad, nos parece necesario también que volvamos a discutir y a poner en la mesa
el concepto de conciliación y corresponsabilidad. Ustedes bien lo saben que las mujeres son las que más cuidan y nos parece importante también comenzar a visibilizar ambos conceptos. Y por último, pero no menos importante, por el contrario, sumamente importante, seguridad y una vida libre de violencia. Ustedes bien lo saben, fuimos parte a través del CERNAMEC de interponer la primera querella de oficio por un femicidio consumado en la comuna de Paine, y fue una noticia que a todos nos consternó y nos une también el tema de la seguridad y que las mujeres podamos vivir una vida libre de violencia. La siguiente, por favor. Vamos a comenzar a darles algunos números y profundizar en estos ejes. En materia de empleo y apoyo a la inserción de permanencia laboral y permanencia laboral, ya se lo señalaba, la brecha de género en la tasa de desempleo pasó de 6,7 puntos porcentuales en el 2023 a 1,5 puntos porcentuales en el año 2024. Se incrementa en desmedro, ¿cierto?, por supuesto, de las mujeres, tristemente. En la presentación que ustedes tienen también está la fuente de nuestra cifra. Para eso queremos potenciar alianzas público-privadas que den mejores oportunidades laborales a mujeres. Tenemos ejemplos que nos parecen inspiradores y también que, valga la redundancia, son ejemplificadores para otros gremios en materia de inserción femenina. Por ejemplo, en la foto ustedes ven una participación que tuvimos en el ámbito de la construcción, donde ellos han ascendido de un 4% de participación femenina a un 17%. Eso nos parece que es un ejemplo que debemos promover dentro del mundo privado con estas alianzas para que las mujeres también podamos seguir incorporándonos en las áreas con poca presencia femenina. Entre otras áreas, la minería y también el área STEM, que es un área donde realmente hay muy poca presencia de mujeres. En esto va en base a un trabajo interministerial para impulsar el empleo con el Ministerio del Trabajo, quien es un ministerio mucho más grande que el nuestro y que, por lo tanto, esta alianza y este trabajo interministerial va a ser virtuoso y propositivo en pos de las mujeres. En tercer lugar, coordinación para priorizar becas laborales para las participantes del programa Mujeres Jefas de Hogar. Y en ese sentido nos parece importante señalarlo, puesto que me imagino que muchas también lo conocen, los programas Mujeres Jefas de Hogar muchas veces impulsan a las mujeres en materia de emprendimiento, pero falta, ¿cierto?, un peldaño más, que es una beca laboral, en algunos casos potenciar las becas STEM. Tenemos algunos casos también muy positivos y que nos gustaría continuar impulsando para que tengamos una verdadera incorporación de las mujeres en el mundo laboral. Y en cuarto lugar, aumentar los espacios de comercialización con el apoyo de municipalidades y empresas privadas para las emprendedoras del programa Mujer Emprende. Si se fijan, no todos nuestros ejes van directamente relacionados en materia legislativa. Muchas de ellas tienen que ver con gestiones y con coordinaciones que podamos realizar con los diferentes entes, por ejemplo, con los municipios, de poder impulsarlos con un trabajo intersectorial y mancomunado para abrir estos espacios para las emprendedoras. Quiero darles un ejemplo. Conocimos el caso de un municipio que, a través de esta gestión y esta coordinación en distintos lugares públicos, por ejemplo, a las afueras de los supermercados, de los metros, lograban aumentar estos espacios de comercialización. Doy este ejemplo porque requiere más bien una gestión más que un proyecto, impulsar un proyecto de ley. Hay soluciones que podemos traer con gestión y con coordinación. La próxima, por favor. También quisimos destacar las barreras de entrada al mundo laboral. Existe el estudio de las barreras persistentes para la participación laboral de las mujeres y que identifica 3 barreras principales. La primera de ellas es la carga desigual en las labores de cuidado, donde se estima que las mujeres cuidan casi el doble de tiempo que los varones, que los hombres. Segundo lugar, las brechas salariales, que ya se las señalé, ¿cierto? Hay distintos estudios, algunos dicen que es del 16% brecha salarial, otros indican que es el 24%.
lo más preocupante es cómo se aumenta con la llegada de la maternidad, y nosotros creemos que no se puede seguir castigando la maternidad y que es bastante injusto tener que escoger entre trabajar o criar. Creemos que debemos comenzar a hablar de conciliar. En tercer lugar, la discriminación a lo largo del ciclo laboral, como se lo señalé, que penaliza especialmente a las mujeres con hijos. Eso, insisto, creemos que es algo injusto. Ya les detallé un poco respecto de las horas de trabajo no remunerado, 4 horas y 39 minutos dedican las mujeres en un día a cuidar versus los hombres, que son solo 2 horas con 51 minutos. La próxima, por favor. El segundo punto que les habíamos adelantado respecto de la conciliación y la corresponsabilidad. Ya adelanté lo mismo, creemos que debemos crear condiciones favorables para las mujeres en la etapa de la maternidad y la crianza, y los cuidados también, porque no jubila el tiempo de cuidar, ¿cierto? Se continúa cuidando con el paso de los tiempos, y eso creemos también que debemos crear estas condiciones favorables para aquellas que decidan cuidar también. En eso queremos fortalecer el programa 4 a 7, focalizando su cobertura en las comunas de mayor desempleo. El programa 4 a 7 es uno de los que tiene mayor cobertura del Cernamec, alcanzando sobre 200 comunas. Y eso queremos fortalecerlo, también solucionar algunos nudos críticos que nos han comentado algunos alcaldes respecto de su implementación, donde a algunos les ha costado dar cumplimiento a la prestación del programa 4.7. El programa 4.7, para las que no lo conocen, entrega un apoyo a las mujeres que se incorporan al mundo laboral o, cierto, que a lo mejor buscan incorporarse cuidando a sus hijos entre las 4 y las 7 de la tarde. Eso lo queremos fortalecer, es un programa muy bueno, que tiene una cobertura, insisto, en más de 200 comunas. También queremos trabajar en la elaboración del sello Concilia Más para impulsar, promover en las empresas para que ellos también puedan brindar condiciones de conciliación entre la vida laboral, familiar o vida laboral y personal. Bien, ¿qué diferencia tiene con la norma que ya existe? Que la norma tiene un rango superior y el sello busca también llegar a las pymes que muchas veces no logran certificarse con la norma. En tercer lugar, tomar el ámbito comunicacional, por supuesto, sobre conciliación, sobre corresponsabilidad con alcance nacional, para también continuar la concientización en esta área y tener un rol activo en el plan RENACE, junto con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. En materia de seguridad y una vida libre de violencia, esto tendrá una prioridad importante en nuestra gestión. Cuando nos tocó ser parte a través del Cernamec de la primera querella de oficio, lo señalamos, nos coordinamos también con el Ministerio de Seguridad y dijimos abiertamente que no va a quedar sin sanción quien agreda a una de nuestras mujeres. Y en eso hemos estado trabajando coordinadamente, especialmente con la ministra de Seguridad, porque nos parece que es un área prioritaria. Vamos a ver más adelante algunas cifras que nos muestran cómo han aumentado los femicidios frustrados, y detrás de un femicidio frustrado, por supuesto que hay daño, por supuesto que tenemos que tener medidas contra eso, y bueno, vamos a presentar un poquito esa cifra. En cuanto a las medidas, evaluar y fortalecer los programas actuales del Cernamec. Cernamec hoy cuenta con un número que es el 1455, que brinda orientación, atención inicial, contención también para las mujeres que acuden a ese servicio. También el Servicio Nacional de la Mujer, como lo detalló la subsecretaria, cuenta con el programa de atención inicial, cuenta con los centros de la mujer, con los centros de atención especializada, que es para las mujeres que son víctimas de violencia de género. Y en eso, por supuesto, que vamos a fortalecer esos programas que son históricos del Cernamec. Continuar con la implementación de la Ley Integral de Violencia contra las Mujeres, que es un mandato también que tenemos como ministro de dar cumplimiento a la Constitución y las leyes. Y en ese sentido es que se interpone la primera querella.
En tercer lugar, abordar el problema de violencia que sufren las mujeres por medios digitales. También vamos a ser parte de esa discusión. En cuarto lugar, un trabajo intersectorial en contra de la trata de personas, que nos afecta, ¿cierto? Que es un tema también para nosotros en el área de mujer y equidad de género. Ya somos parte de la mesa intersectorial y en eso también queremos darle realce y tener un rol activo. En quinto lugar, revisar los mecanismos para mayor eficacia de las medidas cautelares. Hoy es uno quizás de los desafíos que tenemos, que es la revisión de las cautelares y el cumplimiento de las mismas. Hoy eso también es una de las áreas que nosotros estamos trabajando junto al equipo de estudios y capacitación, junto con el equipo de reformas legales, para revisar, para ver los aspectos de mejora en este sentido, porque nos parece inaceptable que algunos no cumplan sus medidas cautelares. La próxima, por favor. Aquí está la crisis, lo que les comenté respecto de la crisis de seguridad y de violencia contra las mujeres. ¿Por qué la cifra está hasta el 2024? Algunas se preguntarán, porque esta es una estadística que nace la Subcomisión de Estadística de Género, dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito, y es anual. Aún no está el informe del año 2025. Sin embargo, la norma es... continúa, perdón, el promedio, digamos, y aquí está la prevalencia por año de violencia intrafamiliar general en mujeres desde el año 2012 hasta el año 2024. La próxima, por favor. Este es el informe anual de femicidios del CIF. Lo mismo, y aquí esta estadística es preocupante. Los femicidios consumados se mantienen desde el año 2014 sobre 40, un promedio, ¿cierto? Pero los que aumentan son los femicidios frustrados. Si nos fijamos, hay un salto, pero muy preocupante del año 2022 al 2024, con sobre 319 femicidios frustrados. O sea, eso es algo que nos golpea duramente, y también nos tiene como equipo trabajando en las medidas, cómo nosotros podemos continuar la prevención. Y un llamado que hacemos constantemente, y imagino que también en esta mesa nos unimos en torno a lo mismo, es el llamado a la denuncia, a la prevención, a la denuncia y a la prevención en materia más bien cultural, ¿cierto? Al tener una cultura de respeto, una cultura contra la violencia de las mujeres, y nosotros donde estamos con la subsecretaria, damos a conocer el fono 1455 del CERNAMEC, donde está la atención inicial, y también damos a conocer que en muchas de las comunas tenemos un centro de la mujer donde se puede acudir a tener una atención inicial y una orientación para denunciar también. Allí hay triadas de abogados, de psicólogos, de trabajadoras sociales, quienes brindan el acompañamiento necesario, la orientación, y también guían a las mujeres en este proceso. La próxima, por favor. Conclusiones. Acá está nuestra priorización de nuestro trabajo intersectorial para abordar los ejes programáticos, en base a las reales urgencias de las mujeres: empleo femenino, conciliación de vida familiar y laboral, seguridad y una vida libre de violencia. Y aquí quisimos presentarles abajo un muy breve resumen de lo que ha sido nuestra gestión en estas 2 semanas, donde ya hemos visitado distintas agrupaciones, donde hemos realizado visitas a comunas, donde hemos estado, por ejemplo, en la región de Antofagasta, la subsecretaria quien les habla estuvo aquí también en la región de Valparaíso. Hemos estado visitando distintas comunas y en coordinación también con nuestros equipos, y también quisimos presentarle un poco de lo que ha sido ahí nuestro trabajo. Muchas gracias. Esta ha sido nuestra presentación. Muchas gracias por la exposición. A continuación se ofrece la palabra a la diputada.
Sí, bueno, muchas gracias, presidenta. Saludar por su intermedio a la ministra, a la subsecretaria. Qué gusto poder tenerlas por acá, qué gusto poder recibirlas. Efectivamente es una presentación que da cuenta fielmente de del trabajo que hace institucionalmente el Ministerio de la Mujer, pero me gustaría ir ahondando en ciertos temas que tienen que ver ya propiamente tal con el sello que le va a dar esta administración al Ministerio de la Mujer y algunas decisiones que se han tomado. Primero, respecto a lo que se mencionaba respecto a conciliación, corresponsabilidad y cuidados, creo que es importante reconocer que ese es un trabajo que nace, digamos, gobiernos anteriores incluso. En el gobierno anterior se constituye el Sistema Nacional de Cuidados, que hoy ha sido puesto en duda también por el Ministerio de Desarrollo Social. No quiero ahondar en eso, pero la ley de conciliación también la sacamos en el periodo pasado, y el Registro Nacional de Cuidadores y Cuidadoras, si no me equivoco, es del gobierno de Sebastián Piñera. Entonces creo que también es importante reconocer que esto no es algo que estemos inventando, no estamos descubriendo la rueda. Finalmente la historia de los derechos de las mujeres tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con caminar y construir sobre lo que otras generaciones u otras hicieron antes. Y creo que es importante puntualizar eso. Y ahí quería vincularlo un poco con educación, porque efectivamente las medidas que se han anunciado por parte del ministro de Hacienda a mí me dejan bastante preocupadas por el impacto que pueden tener para las mujeres de nuestro país. Porque sabemos que hay una carga mayor por el trabajo de cuidados, por las desigualdades salariales, por cómo en torno al CAE, por ejemplo, las mujeres tienen peores tasas en torno al crédito si son deudoras. Entonces, a mí me gustaría saber cómo el Ministerio de la Mujer en el fondo va a apoyar a esas mujeres. Yo entiendo que esto es algo que se tiene que hacer en coordinación con el Ministerio de Educación, pero por cierto, creo que es importante que el Ministerio de la Mujer tenga cartas en el asunto. Sobre todo estoy pensando en mujeres jefas de hogar, en mujeres que postergan sus estudios o que derechamente no pueden acceder. Y ahí lo vinculo con otro tema, que es preguntarle, ministra, cómo el Ministerio de la Mujer va a estar supervisando la implementación de una ley que fue aprobada en el Congreso Nacional el periodo pasado, que tiene que ver precisamente con la conciliación de la vida familiar y los cuidados con la educación superior, que es una ley que es de mi autoría y que fue tramitada en esta comisión con un acuerdo transversal, de hecho aprobada en su primer trámite unánimemente en la sala de diputados y diputadas, que se llama Yo Cuido y Estudio, y es un proyecto que precisamente busca conciliar estas esferas de la vida. Por último, ministra, entiendo que el Ministerio de Hacienda ha mandatado a los ministerios a hacer un recorte del 3% a cada ministerio. Esto a mí me parece bastante curioso e incluso irresponsable, porque no se atiende a la realidad específica de cada ministerio. El Ministerio de la Mujer tiene servicios muy complejos como el CERNAMEC y al mismo tiempo un presupuesto bien estrecho, y es un ministerio más bien pequeño, quizás con pocas herramientas para poder hacer mucho trabajo. Entonces, finalmente preguntarle qué cosas se van a dejar de hacer, porque ese 3% es cerca de 2.300 millones de pesos. Entonces, ¿cómo se va a seguir con la pega del CERNAMEC? ¿Cómo se va a seguir con la pega de los centros de atención especializada y centros de la mujer? Que cabe la pena recordar, atendieron a cerca de 1 millón o más de 1 millón de personas, de mujeres en los últimos 3 años, y llegan al 90% del territorio, y es una política de Estado que vale mucho la pena mantener. Eso es todo, ministra. Muchas gracias, presidenta, y espero que podamos seguir trabajando en esta comisión de buena forma. Muchas gracias. Presidenta. Sí, eso iba a proponer, si podíamos reunir las preguntas. Sí. Y si al final Tiene la palabra y al final después contesta de todas las preguntas. Estaba ahí. Sí, no anoté. Acá anoté. Usted venía, después venía usted. Y de ahí me paso para acá, pero hasta y de ahí voy a darte a ti. No te Ya. Muchas gracias, presidenta. Saludar a la ministra, a la subsecretaria y también a las autoridades que la acompañan y a todas las diputadas también presentes. Bueno, yo quería destacar en primer lugar lo que salía un programa muy importante que es el 4-7. Yo ya llevo 3 periodos y siempre en terreno lo destacan, y es muy importante, ¿cierto?, que este sea reimpulsado, tome más fuerza cada día, porque las mujeres lo necesitan. Así que yo destaco ese punto también, y la idea, yo sé que hay proyectos de ley aquí en el Congreso que también van en esa línea, la idea es también que en algún momento puedan ver la luz. Lo otro, el tema de Mujer Emprende, también lo quiero destacar, ministra, porque estamos en una situación muy compleja en mi región del Biobío. Yo tengo el 10,1% de cesantía. Eso es una problemática mayúscula que tenemos, pero
Y en este contexto yo quiero también tocar el tema del trabajo intersectorial que deben tener los distintos ministerios. Aquí debe estar obviamente también coordinado con el Ministerio de Economía, el Ministerio del Trabajo, obviamente para mí eso es básico. Lo hemos estado diciendo durante muchos años acá en el Parlamento de la importancia del trabajo intersectorial del Estado para ayudar a las mujeres en nuestro país. En el ámbito, como les decía, del empleo, de este mismo programa que es un ejemplo, nomás del 4.7, que me lo han pedido muchísimo en el terreno. Entonces, en esa línea yo creo que es importante y lo destaco. Lo otro sí que me llamó muchísimo la atención, que en la presentación que ustedes nos entregaban, decía aquí en el ámbito de la violencia intrafamiliar y los femicidios frustrados. Las cifras se disparan. Es de acuerdo a lo que veían en ese punto, ¿cierto?, de la estadística. Entonces, la cifra lamentablemente es altísima en cuanto a los femicidios frustrados, y ahí donde queda, yo creo, pendiente, ¿cierto?, cómo va a irse abarcando. Incluso yo sugiero, Presidenta, y aquí a todas las colegas presentes, que ahí debería también invitarse prontamente a la Subsecretaría de Prevención del Delito. Frente a esta situación, y en el fondo también que inseguridad se vaya involucrando en esta temática tan sensible, porque vemos las cifras rojas en lo que son los femicidios frustrados, entonces hay que hacer algo ahí también urgente en el ámbito de seguridad. Entonces yo más que nada me voy a enfocar en esos dos puntos, lo que es el trabajo intersectorial del Estado de Chile, es decir, los distintos ministerios para ver el empleo femenino, y por otro lado, las alarmantes cifras de femicidio frustrado, que evidentemente aquí también debe estar el Ministerio de la Mujer coordinado con seguridad, con prevención del delito, para empezar a que estas cifras de una vez por todas retrocedan, Presidenta. Muchas gracias. Gracias. Tiene la Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Bienvenida, Ministra, bienvenida, Subsecretaria. Les deseo el mayor de los éxitos por el bien de todas las mujeres de Chile y en particular de mi distrito, Distrito 16, región de O'Higgins. Presidenta, por su intermedio, a la Ministra quisiera junto con Salud plantearle la preocupación que he recogido en terreno en mi distrito y a través de diversas organizaciones como Corporaciones Miles, cuyo requerimiento de información entregué en detalle a la Secretaría de la Comisión, por la incertidumbre que se instala en relación a un conjunto de avances reivindicatorios conseguidos en 36 años de los avances de recuperación de la democracia y que permitieron generar una institucionalidad transversal con perspectiva de género que permitió avances sustanciales por los derechos de la mujer. Esta incertidumbre se percibe por malas señales recibidas, como la eliminación de las unidades de género en Ministerio y Servicio de Obras Públicas, Bienes Nacionales, entre otras, con lo que se pretende desmantelar y eliminar la perspectiva de género en la discusión de las políticas públicas. En educación, por ejemplo, como afecta a las mujeres cuidadoras, la restricción de gratuidad a los 30 años, o las medidas que implican el alza de combustible y en su efecto en las mujeres jefas de hogar, siendo el mejor ejemplo el que no se consideró el transporte escolar en las medidas anunciadas en un inicio, que después fueron abordadas por el ministro, tema sensible para el empleo femenino y que logramos incorporar con la solicitud de varios parlamentarios de la Comisión de Hacienda. Nos preocupa la ley de Sala Cuna, el sistema de apoyos y cuidados de Chile cuida, y tantos programas de alto impacto en regiones y comunas rurales como la que represento. Por eso, el recorte anunciado del 3% nos alerta de sobremanera, pues se estima que cerca más de 2.300 millones en el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, afectando el presupuesto de los centros de atención especializada y los centros de la mujer que tiene amplia cobertura nacional. Por ello, Ministra, a través de su intermedio, Presidenta, primero como mujer, luego como diputada, quisiera pedirle que no retrocedamos el avance logrado, que le demos celeridad a las políticas públicas y que pongamos a la mujer chilena en el centro de nuestras prioridades. Para finalizar, no puedo dejar de manifestar acá mi preocupación por las malas señales que estamos dando al mundo. Ayer el gobierno de Chile le quitó el respaldo a la postulación de la Secretaría General de Naciones Unidas a una mujer chilena, expresidenta, la presidenta Michelle Bachelet. La primera mujer que hubiera ostentado una tarea tan trascendental y que nos hubiera puesto a nivel internacional en el foco de las decisiones públicas. Más allá de esta mala señal, para su gestión quisiera quedar en la historia de este gobierno como que le quitó el apoyo a la primera mujer presidenta de Chile, a una mujer chilena, y sin duda que nos hubiera dado una visibilidad importantísima. Para precisar, solamente quisiera preguntar qué gestión, a través de usted, Presidenta, qué gestión se encuentra realizando el Ministerio que encabeza para evitar que las medidas anunciadas por el alza de combustible no vayan en desmedro directo de mujeres jefas de hogar. Muchas gracias. Diputada tiene la palabra y les voy a pedir que seamos un poco más consensos y nos vayamos a los puntos porque quiero que todas alcancemos, así que voy a terminar este lado y le voy a dar la oportunidad a todas las que están en mi otra ala
pero acotar las preguntas para que no haya opinión sobre la pregunta. Muchas gracias, presidenta. Valorar también la presentación de la ministra y de la subsecretaria. Yo quisiera enfocarme en algunos puntos que me parecen especialmente importantes que podamos abordar y que podamos tener también la respuesta por parte del ministerio, no solo a nosotras, sino que a través de este espacio a millones de mujeres en Chile que están esperando poder seguir avanzando en derechos y no retroceder. En particular, quisiera conocer el trabajo y decisión respecto del Sistema Nacional de Cuidados, que es un tema muy importante. Lamento la interrupción de la diputada, pero entiendo que puedo continuar, ¿no? Continúe. Gracias, presidenta. Como señalaba, me parece especialmente importante, y lo decía también la ministra en su presentación, cómo abordamos las brechas de género en empleo y, por tanto, también en tiempo y cuidados. Y en ello, nuestro país avanzó con el Sistema Nacional de Cuidados. Yo hice la pregunta a la Biblioteca del Congreso Nacional respecto al financiamiento que tiene el Sistema Nacional de Cuidados para el año 2026. Son poco más de 159.000 millones de pesos que están en el presupuesto de este año y que, por tanto, quisiéramos saber si es que eso se va a mantener a propósito del anuncio de los recortes. En particular, usted, ministra, por su intermedio, presidenta, señalaba la importancia del programa de 4 a 7. Solo para precisar, a propósito de la redacción de la presentación, usted señalaba, por su intermedio, presidenta, que se va a fortalecer el programa de 4 a 7 y a la vez focalizar. Quisiera tener la claridad que eso no implica en ningún caso reducir la cantidad de comunas donde este programa se implementa, sino que implica justamente su ampliación. Lo digo también conociendo este programa, es muy importante, todavía muy acotado en cobertura, pero muy importante y por tanto esperamos que esto se amplíe y en ningún caso se reduzca. En segundo lugar, quisiera preguntar a propósito de un tema importante que se ha señalado en términos de discusión pública por parte del gobierno, que tiene que ver con la eventual limitación de la gratuidad a partir de los 30 años en la educación. Lo digo porque, como bien se señalaba, este ministerio tiene una tarea importante de incorporar la perspectiva de género en la discusión pública, en los debates y en las decisiones de políticas. Y en este caso, a quienes más afectaría una decisión de este tipo es justamente a las mujeres, a mujeres que probablemente han postergado su inserción académica o laboral a propósito de la tarea de cuidados. Entonces, pedirle, ministra, que usted pudiera acoger este tema como un tema importante desde el ministerio y compartirlo con el gobierno para que eso, que está todavía a nivel de anuncio o de idea, no se ejecute para no perjudicar a las mujeres de nuestro país. En tercer lugar, quisiera señalar un tema importante que usted planteaba, ministra, por su intermedio, presidenta, que es la brecha que existe en términos laborales entre hombres y mujeres. Y usted señalaba algunas iniciativas en torno a emprendimiento. Quisiera saber si también hay algún plan respecto del empleo formal, que me parece también fundamental, si es que hay algún lineamiento y plazos al respecto. Es un tema que nos interesaría mucho poder acompañar y que efectivamente se ponga en el centro. Y lo último, a propósito de los temas planteados también de los tiempos y del cuidado que sigue recayendo históricamente en los hombros de las mujeres de nuestro país, hay un proyecto importante que se aprobó en el periodo anterior legislativo, que es justamente las 40 horas laborales. Y eso va de la línea de poder promover una mejor y mayor inserción de las mujeres en el mundo laboral y de la mayor equidad. Así que también solicitar, por su intermedio, presidenta, que desde el ministerio se pueda poner un énfasis en mantener esa política y no dar un pie atrás. Lo último que ya se ha señalado acá es la importancia de poder conocer en qué se van a realizar los recortes y que podamos tener el tiempo para la ministra adecuado en eso, porque esa es la preocupación que tenemos muchas en esta comisión, pero también muchas otras personas en el país. Muchas gracias. Gracias, diputada. Constanza tenía la palabra. Y primero, algo me quería... Tiene la palabra. Ahí sí, ahora sí. Ya, muchas gracias, presidenta. Disculpe la interrupción, pero creo que es importante mencionar un punto. Las colegas ya han presentado sus preguntas, sin embargo, han mencionado en distintos momentos, en distintas intervenciones, un retroceso de los derechos de las mujeres. En ninguna parte de la presentación de la ministra yo observo que ella haya planteado un retroceso de algún programa o algo al respecto. Por lo tanto, quiero citar el artículo 280
el punto número 5, que dice: faltar el respeto debido a la comisión, a los diputados o a los ministros de Estado, con acciones o palabras descomedidas, hacer imputaciones cualquier persona o funcionario dentro o fuera de la comisión, atribuyéndole intenciones, indicando que van a realizar retrocesos, eventuales limitaciones, que se va a dar pie atrás, que hay un retroceso de los derechos de la mujer. Eso es atribuir intenciones o sentimientos opuestos a sus deberes. Es por esto, Presidenta, que le solicito que se indique directamente la pregunta y que no se atribuyan intenciones de la ministra, de la subsecretaria o del ministerio como tal. Muchas gracias, Presidenta. Escuché la intervención. Yo lo único que les quiero pedir es que las preguntas sean acotadas y todos escuchamos la presentación de la ministra y que nos citamos eso porque ella viene a responder las preguntas. Así que, Constanza, por favor. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, igualmente saludar por su intermedio a la ministra, a la subsecretaria. Muchas gracias por la asistencia a la comisión y venir a conversar sobre un tema tan importante que son los derechos de las mujeres y que nos une a todas. Y sepa desde ya, ministra, por su intermedio, que cuenta con nuestro apoyo, con mi apoyo en particular, en todo aquello que signifique seguir avanzando en derechos. Sabemos que nos ha costado décadas muchas veces y aquí vamos a lograr un esfuerzo conjunto. Ministra, por su intermedio, Presidenta, quisiera manifestarle también, me sumo a las preocupaciones anteriores, en particular respecto a los recortes anunciados del 3% parejo en todos los ministerios. De hecho, hace un par de días con la diputada Schneider oficiamos al Ministerio para poder también tener el detalle respecto a cómo se van a priorizar esos recortes y cómo va a afectar directamente a las mujeres de nuestro país. Y respecto de lo que estamos conversando y de lo planteado en su presentación, quisiera especialmente manifestarle mi preocupación por el proyecto de ley de Sala Cuna. Es en particular porque el Gobierno, en voz del presidente José Antonio Kast, ha dicho explícitamente que este proyecto de ley se va a postergar hasta que Chile enfrente un mejor momento económico. Y me gustaría recordar que este es un proyecto urgente para las mujeres trabajadoras de nuestro país, que lleva al menos 20 años discutiéndose, digamos, de distintas iniciativas legislativas en este Congreso, y que había logrado un acuerdo transversal e intersectorial hace un par de meses atrás. Y por ello es que me llama la atención, viendo la presentación que realiza, que habiendo planteado como prioridad del Ministerio el empleo femenino y la conciliación entre la vida laboral y familiar, este proyecto no esté nombrado como una de las prioridades. Recordemos que se estima, la discusión de este proyecto se estima que de ser aprobado podría crear entre 15.000 y 144.000 empleos por la inserción de las mujeres al mercado laboral y podría ir en beneficio además de 238.000 niños que hoy día probablemente no tienen acceso a la cuna precisamente por la dificultad de la conciliación entre vida familiar y laboral. Yo quisiera preguntarle al respecto, ministra, por su intermedio, Presidenta, ¿a cuánto tendría que crecer Chile para que este proyecto pueda ser prioridad? Creo que necesitamos metas, plazos, certezas para saber cómo vamos a avanzar en este proyecto. Quisiera saber cuál es su posición al respecto del proyecto de Sala Cuna y en particular si es que el Ministerio, a través suyo, seguirá la línea de compartir este derecho de Sala Cuna entre hombres, entre padres y madres. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias, Presidenta. Me voy a dirigir a esta otra ala. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, primero darle la bienvenida a la ministra, a su equipo, a la subsecretaria, a esta comisión. Creo que hay un objetivo transversal de quienes hoy día componemos esta comisión, que es poder avanzar justamente en las políticas públicas y sobre todo en el ámbito legislativo que tiene que ver con su gestión, porque además alguien también lo señaló, pero creo que si a la ministra y su equipo le va bien, creo que a las mujeres también de Chile les va a ir bien. Entonces, obviamente hay un objetivo de poder avanzar. Después de desear éxito en su gestión, quisiera referirme a la presentación, a la exposición que creo que además
considera 3 focos bien importantes en los que se presentó, ¿cierto?, pertinente y atingente a la realidad que hoy día tienen las mujeres en nuestro país, pero particularmente respecto a algo que afecta fuertemente a la región de Ñuble, que lo hemos levantado en otras oportunidades, en las cuales esperamos en el gobierno anterior, que se autodenominaba feminista, que se pudiera avanzar, pero finalmente terminamos el periodo con los índices más altos de desempleo femenino, al menos en la región de Ñuble. Yo espero que podamos avanzar en eso, porque yo sé que cada una de las diputadas acá presentes representa una realidad distinta de las regiones. La mía es una región muy rural, en la que obviamente es importante colocar el foco. Y la inserción es sumamente importante para nosotros y, por supuesto, es importante también poder acortar esas brechas que existen en el tema del empleo. Y también me gustaría referirme en cuanto a la conciliación de la vida laboral y familiar, que a quienes promovemos también la familia es muy importante, y en ese aspecto que es clave, me parece que las medidas planteadas acá por la ministra van en la dirección correcta. Asimismo, valoro que se ponga o se tenga como objetivo fortalecer, que también lo mencionaron otras colegas, el programa 4-7. Es sumamente importante fortalecerlo, y yo sé que, y además la ministra lo señaló, hay muchas cosas que hoy día se hacen a través de gestión que no depende tanto del ámbito legislativo. Lo que tenga que ver con eso lo vamos a apoyar, por supuesto, todo lo que venga y tenga relación con eso, pero creo que también la gestión que hoy día está llevando adelante, en lo poco que ya lleva de haber asumido este ministerio, este desafío, creo que es muy importante, y que hoy día nos manifiesta además colocar el foco en aquello también es sumamente importante. Y para finalizar, Presidenta, en relación con el foco sobre la seguridad y la vida libre de violencia, por supuesto que es algo sumamente también importante y que se trata de una materia relevante para quienes estamos acá. Yo espero que esta área también se pueda seguir trabajando en coordinación, y ya se manifestó todo el interés y propósito de poder trabajar en esta coordinación que existe con los otros ministerios y con las otras entidades para poder aportar en esto. Yo creo que hay un compromiso muy importante de parte de nosotros también en poder apoyar esa gestión y también una coordinación desde la región. Así que, de nuevo, muy bienvenida, ministra, y mucho éxito en su gestión. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. Por favor, diputada. Muchas gracias, Presidenta, y muchas gracias también a la ministra y la subsecretaria por venir a la comisión a exponer. Y, Presidenta, por su intermedio, darle mis palabras de agradecimiento a la ministra y a la subsecretaria. Yo me veo profundamente representada en la gestión y el proyecto político que la ministra viene a presentar y a representar. Así que mis felicitaciones a la ministra, que también sé que ha sufrido harto por la prensa y algunos sectores políticos que la han tratado no tan bien, de forma más caricaturesca. Ella misma se ha expresado en eso. Así que quiero, al menos de parte mía, manifestarle mi total apoyo a su gestión, y con harta expectativa veo los proyectos que ella presenta o va a presentar, y a cuántas mujeres también va a representar. Tengo varias preguntas para la ministra por su intermedio, Presidenta. La primera, y es algo que la diputada Schneider preguntó al inicio, así que me gustaría conocer el sello del ministerio. Me parece que es interesante hacer la comparativa versus lo que fue el ministerio anterior, un ministerio que se autodenominó feminista. Me gustaría saber si este ministerio también va a tener ese lamentable cariz. Y en segundo lugar, preguntarle a la ministra por su intermedio, Presidenta, sobre el sello Concilia Más. Tuve la oportunidad de reunirme con la ministra y creo que ella me lo mencionó anteriormente, entonces me gustaría si lo pudiera explicar o especificar, porque me pareció bastante interesante. En tercer lugar, preguntarle, ministra, por su intermedio, Presidenta, es la misma duda que tienen mis compañeras diputadas, por su intermedio, Presidenta, sobre los números de violencia intrafamiliar y también sobre los femicidios frustrados. Me parece que la lámina de violencia intrafamiliar, si no me equivoco,
las cifras se disparan en época pandemia, pero no retroceden después de la pandemia, o retroceden un poquito. Entonces me gustaría si nos pudiera explicar esos números y bueno, lo lamentable que son los casos de femicidios frustrados, pensando también en las políticas del gobierno anterior, con este sello que mencioné al principio, si acaso se vio representado en alguna ejecución de política pública que pudiera limitar esos femicidios frustrados, entendiendo obviamente que todo lo que tenga que ver con violencia a la mujer no es solamente asunto del ministerio, sino que convive seguridad, economía, o sea, es bien amplio. Entonces me gustaría saber qué políticas públicas en particular optó este ministerio de la época pasada y por qué no fueron efectivas, siendo que era una de sus banderas de lucha. Y por lo mismo también preguntarle, ministra, por su intermedio, presidenta, sobre el trabajo con carabineros, dado que también este es un eje que le toca profundamente a la institución. Y por último, ministra, por su intermedio, presidenta, preguntarle sobre la evaluación que ha tenido el ministerio sobre la política de las 40 horas, que aquí, por su intermedio, presidenta, algunas diputadas la han mencionado como con bombos y platillos, pero me da la impresión de que ha afectado profundamente el empleo femenino, pensando en que llegó a cifras históricas en alza. Entonces, me gustaría conocer la evaluación de la ministra. Eso, muchas gracias, presidenta, y muchas gracias, ministra y subsecretaria, por la presentación. Gracias. Diputada, por favor. Muchas gracias, presidenta. Bienvenida, ministra. Bienvenida, subsecretaria, por su intermedio, presidenta. Aquí se ha mencionado en varias oportunidades el programa de 4 a 7, del cual lo conozco perfecto porque este fue un programa que partió en la comuna de Peñalolén cuando yo fui concejal, y fue un programa que se pagaba con fondos municipales y en colegios municipales se mantenía después del horario laboral, se cuidaba a los chicos en estos colegios, programa que partió, como digo, donde yo fui concejal y lo conozco al detalle, y después se hizo un programa nacional. Y, sin embargo, el municipio después siguió pagando algunos colegios para poder tener mayor cobertura. Ojalá eso pueda seguir así y seguir trabajando con algunos municipios para tener mayor cobertura y para que las mujeres puedan salir a trabajar tranquilas y saber que sus hijos están bien cuidados. Lo digo como madre, además, no sé cuántas somos madres acá. Por otro lado, el femicidio frustrado, como se ha mostrado ahí en las cifras, ha crecido lamentablemente mucho. Y había un programa que se llamaba SOS Mujer. Yo no sé si ese programa sigue. También fue un programa piloto que partió en la comuna de Peñalolén. En algún minuto también pasó a ser un programa nacional. No sé en qué minuto se cortó, no sé si sigue. Por eso le pregunto, ministra, a través de su intermedio, presidenta, para ver si eso sigue. Creo que era un programa bastante exitoso, donde se le entregaba un dispositivo a las mujeres que estaban en riesgo y se seguía, cuando se tocaba este botón, para explicarle en qué consistía, en la comisaría de la comuna se hacía un registro de dónde estaba la persona y se acercaba para ver la situación de la mujer que estaba en riesgo. Me gustaría saber si sigue y si no sigue, por qué no sigue y cuánto es el costo de ese programa para ver si se puede implementar. Creo que eso era muy positivo. Otra cosa también importante, ministra, a través de su intermedio, presidenta, aquí nos ha tocado, y quiero saber si tienen pensado hacer algún programa para las cuidadoras. ¿Por qué lo digo? Las cuidadoras hoy día, lamentablemente, somos la mayoría mujeres, no remunerado, que eso también impide el trabajo de la mujer, entonces no sé si hay algo en carpeta que se pueda estar enfocado hacia este nicho importante en la sociedad. Y creo que eso es, y lo otro importante que también me gustaría que hoy día a criterio de cada alcalde es si el municipio tiene un departamento de mujeres. Yo creo que eso debería ser no a criterio del alcalde de turno, sino que tendría que ser una política de Estado y que todos los municipios hoy día tengan un departamento de mujeres transversal. Eso, ministra, a través de su intermedio, muchas gracias. Gracias, diputada. Ahora sí, por favor, diputada. Gracias, presidenta. Saludar a la ministra y a la subsecretaria. Un par de cosas que creo que es importante. Yo quiero contarle, ministra, que en lo personal soy bastante crítica de los años que llevamos en distintos gobiernos respecto de los programas de violencia.
usted misma al mostrarnos el diagnóstico nos demuestra que tal vez hay que hacer cambios bien relevantes en el programa. Me hubiese gustado más, yo creo que ustedes lo tienen en su cabeza, pero ver un poco el diagnóstico, porque llevamos mucho tiempo haciendo como cosas muy similares y las cifras no nos están acompañando. Entonces, ¿qué expectativa tengo yo como parlamentaria en esta comisión? Es que podamos mirar eso en detalle y que estemos todos disponibles, independiente de nuestros sectores políticos. Yo creo que esta comisión es un poquito intensa en algunas cosas, pero más bien me gustaría colocarme en el plan de trabajo conjunto y ver qué podemos hacer en esa área. Yo creo que hay que hacer cambios profundos en los programas como están y no solo darles continuidad respecto al tema de violencia en contra de la mujer. Y también quisiera mencionarle que hay dos cosas que en particular me preocupan, porque entendiendo que somos una comisión además que tiene que ver con los temas legislativos, me parece que hay que retomar con fuerza el tema de la participación política de las mujeres. Es un tema que a mí al menos me encantaría volver a ver. Yo por lo pronto espero la próxima semana conversar con varias de ustedes de distintos sectores políticos para que en conjunto podamos impulsar poner en la mesa una nueva ley de cuotas, porque usted debe saber, ministra, a través suyo, presidenta, que la ley de cuotas terminó en esta elección. Y aún seguimos subrepresentadas, a pesar de que somos el 50% de la población. Aquí hay un grupo de privilegio importante de mujeres que logramos llegar al Parlamento, pero no es la realidad ni la mayoría de las mujeres, y yo creo que sería interesante poder volver a analizarlo. Contarle, ministra, que en el periodo anterior a este, cuando yo fui parlamentaria, tuvimos un acuerdo bien transversal respecto de una ley de cuotas, no de paridad, de cuotas en las candidaturas, en consejeras regionales y en concejalía. Y está respaldado por todos los sectores políticos, y tuvimos prácticamente un acuerdo listo con el presidente Piñera para hasta que llegó el estallido social. Y ahí no pudimos avanzar, tal vez un tema que pudiésemos retomar. Hay un proyecto ya presentado respecto de eso. Y también decirle que me preocupa mucho no ver algo respecto de la crisis de natalidad. Yo creo que ese es un tema del hoy, del mañana y del hoy urgente, porque nosotros hoy día tenemos un problemón con la tasa de natalidad. Tenemos incluso tasas de natalidad menores a las tasas de reemplazo hoy día. Y me encantaría poder trabajar en conjunto con esta comisión, o al menos sugerir que pudiésemos poner un poco de foco en políticas innovadoras respecto de la promoción de la natalidad. Porque hoy día muchos jóvenes no tienen hijos, no porque no quieran, sino que porque tienen problemas de acceso a la vivienda, porque no tienen un problema de roles, hay tema económico, y yo creo que eso lo podríamos perfectamente mirar y sugerir y buscar maneras, y es un tema de hoy, que no lo estamos mirando y que hoy día va a significar un problema productivo además para el país, ministra. Si tiene usted algo, me encantaría que nos pudiera contar. Y finalmente quería plantearle, nosotros también, como algo relevante, un poco lo que la diputada Schönhaus le planteó en términos de que el proyecto de Sala Cuna Universal, yo creo que independiente de las posturas particulares que tengamos cada uno, es un proyecto muy relevante para todas las mujeres, sean de izquierda, de derecha, del medio, el que sea, pero es muy importante y quisiéramos ahí ver un rol muy activo del Ministerio de la Mujer. También noté mucha ausencia respecto de cuál va a ser la mirada del Ministerio respecto a los derechos reproductivos. Me gustaría conocerla, independiente que la compartamos o no, pero conocer cuál va a ser la mirada de usted. No puede estar el Ministerio de la Mujer ausente respecto de esos temas. Y solo pedirle, como por última cosita, que me especificara algo que mencionó. Ahí usted habló, ministra, a través suyo, presidenta, respecto de las becas laborales. Cosa que me parece bien interesante, pero me podría ser un poquito más explícita a qué se refiere con las becas laborales. Eso, muchas gracias. Gracias, diputada. La última y... Le voy a dar a ella porque... Sí, no, a usted. Buenas tardes, presidenta. Saludar por su intermedio a la ministra y a la subsecretaria. A ver, yo voy a ser súper
cortita en mi pregunta. En mi región, Tarapacá, existe un aumento sostenido de mujeres adultos mayores, ¿ya? Viviendo muchas solas y con mucha vulnerabilidad. Yo quiero saber políticas específicas que van a haber para nuestras mujeres que hoy día son adultos mayores. Y otra consulta, ministra, en la provincia del Tamarugal, nosotros tenemos una realidad distinta, tenemos dispersión territorial, baja conectividad, limitado acceso a los distintos programas de gobierno. ¿De qué forma podemos adaptar y llegar a estas comunas que están siendo afectadas, sobre todo con el tema migratorio, con el crimen organizado? Nosotros somos región fronteriza, estamos ahí, a 4 pasos de Colchane. Tenemos un tema muy complejo, sobre todo en el tema de salud, porque nosotros tenemos el paso, como te digo, a 4 horas, ministra, y tenemos mucha gente hoy día de Bolivia que pasa solo a tener a sus hijos al hospital de Iquique y se devuelven de la misma forma con todos los beneficios de nuestro gobierno. Hoy día, ¿de qué forma vamos a poder ayudar a toda esta problemática directa que está sobre todo en ciudades fronterizas y extremas, regiones fronterizas y extremas como la mía? Eso, ministra, muchas gracias por su atención. Gracias, diputada. La última. Gracias, presidenta. Perdón, me quedó un tema importante, ministra, por su intermedio, presidenta, que yo creo que es el tema que se mencionó, la natalidad, pero aquí nos ha tocado el tema de la infertilidad y que de los tratamientos son de alto costo y que no todas las personas tienen acceso, y lo digo por experiencia. Y me gustaría ver, que obviamente no depende del ministro, de su ministerio, ministra, por su intermedio, que también hay que verlo con el Ministerio de Salud, pero para que las mujeres tengan acceso a hacerse tratamiento en caso de infertilidad, sin importar su condición socioeconómica. Gracias. Y los hombres también. Gracias, presidenta. Gracias. Daré 2 más, por favor, y después Snyder. Ahora sí, ya. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Quiero saludar a nuestra ministra y a nuestra subsecretaria. Aprovecho de comentarles que estoy profundamente orgullosa de que sea nuestra ministra, sobre todo porque sé que viene de mi distrito, el distrito 13. Quiero aprovechar de comentar un caso muy puntual, pero para que se ejemplifique la realidad, que tiene que ver con los adultos mayores, y gran parte de los adultos mayores que cuidan y también que son descuidados, gran parte de ellas son mujeres. Me pasó un caso puntual en la comuna del Bosque, en donde una vecina estaba abandonada por sus hijos, donde no teníamos medidas para lograr alguna medida concreta de rescatar a esa adulta mayor. Lamentablemente realizamos la denuncia ante Carabineros. Carabineros no podía ingresar al domicilio porque estaba atado de manos, solicitaba apoyo a Fiscalía, Fiscalía no podía interceder de manera rápida, entonces nos entrampamos en muchas medidas legales muy dificultosas que significaron en que la adulta mayor finalmente terminara lamentablemente falleciendo sola, abandonada en su hogar. Entonces, me gustaría saber si desde el Ministerio se ha planteado poner esto en el foco, en el fondo de cuáles son las problemáticas que están afectando a nuestras adultas mayores y cómo esta burocracia del sistema reglamentaria se puede ir destrabando en estos casos en donde son casos críticos que uno tiene que intervenir de manera inmediata para rescatar a estos adultos mayores y poder al menos entregarles un fallecimiento digno en las condiciones de salud que ellos lo merecen. Eso en relación a uno de los puntos. Y otro punto que me gustaría mencionar es en relación a los programas de Cernamec de participación política, de liderazgo y de mujeres, en la cual tuve la posibilidad de participar. Y me gustaría saber si dentro de las posibilidades del Ministerio también está dentro de su radar, por decirlo así, valorar estos programas, evaluarlos, realizar un diagnóstico profundo, un diagnóstico certero del programa, de la ejecución, de la forma de seleccionar a los participantes, de la forma de crear el programa, porque, se lo digo, debido a que participé en este programa, tienen un sesgo político importante que genera en que mujeres de ciertos sectores políticos, como el de derecha, si es que participamos, finalmente no logremos terminar los programas, debido a que somos perseguidas políticamente por tener otra idea política.
y considerando que son parte del CERNAMEC, del gobierno, ¿cierto?, de nuestro ministerio, me parece interesante realizar una revisión al respecto. Y el último punto, me parece importante mencionar que acá las colegas, cada una pone un hincapié bastante importante en el presupuesto, pero no así en la gestión, en la calidad de servicios que se entregan a las mujeres y si efectivamente estas realmente resuelven las distintas problemáticas de las mujeres, la eficacia de estos programas, porque como bien decían otras colegas, en los números nos damos cuenta que gran parte de estos programas, la evidencia demuestra que no son tan efectivos como parecieran ser o los recursos que se implementan al parecer no son suficientes. Entonces también me gustaría saber, a través de su intermedio, Presidenta, si existe la visión del Ministerio de analizar estos puntos mencionados anteriormente. Muchas gracias. Gracias, diputada. Diputada Schneider, por favor. Muchas gracias, Presidenta. Se me había quedado un punto en el tintero. Y me acordé a propósito que alguna de las colegas, no recuerdo cuál, mencionó el tema del alza de los femicidios frustrados. Creo que es importante que ahí hagamos un zoom en esos datos, porque efectivamente el Ministerio Público señaló que el alza de femicidios frustrados corresponde a que antes estaban precisamente subdetectados, porque se pasaban por lesiones graves. Entonces, si uno mira los datos, los femicidios frustrados van al alza, pero las lesiones graves bajan. Entonces, no es que haya habido un aumento explosivo de femicidios frustrados en el periodo anterior, sino que efectivamente esto es parte, de hecho, de un trabajo que hizo el Ministerio de la Mujer para aclarar las cifras en un convenio con el Ministerio Público. Y ahora la pregunta. La pregunta es, ministra, a través suyo, Presidenta, entiendo que ahora correspondería continuar con esos convenios para asegurar la justicia y la protección de las mujeres y correspondería con Carabineros. Entonces, querría preguntarle cómo van esas conversaciones, si es que efectivamente está en el horizonte, continuar con ese trabajo precisamente que es del circuito intersectorial contra la violencia. Eso es todo, Presidenta. Gracias. Diputada, la palabra. Gracias, Presidenta. Yo quiero partir por desearle lo mejor, ministra, muy genuinamente. Quiero que sepa que va a contar con nuestro apoyo, evidentemente, respecto a todo lo que contribuya a acoger la preocupación que, como bien decía la colega, y como se ha dicho, y también políticamente ustedes lo plantearon en múltiples ocasiones, la preocupación por el aumento de los femicidios, por eso mismo es importante, pasando a lo que tiene que ver con el recorte del 3%, de qué forma ese recorte va a tener impacto dentro del Ministerio de la Mujer. Tengo preocupaciones puntuales respecto a programas como el programa de mujeres rurales, que fue un gran trabajo del gobierno del presidente Boric, un acompañamiento, la promoción del liderazgo de las mujeres en la ruralidad, acompañamiento también para la independencia económica. También tengo preocupación por programas que acompañan a las mujeres que son víctimas de violencia de género o violencia intrafamiliar. Y en ese sentido, para terminar con la idea, creo que si compartimos una preocupación respecto a la importancia de que las mujeres nos dejen de matar, que nos dejen de maltratar, que nos dejen de encasillar en un destino natural por ser mujeres, cuando la gama de diversidades, como de cualquier ser humano, es inmensa de lo que podemos ser y no, le hago una invitación muy fraterna a que también cuidemos en nuestros discursos, que no retrocedamos en todo lo que han avanzado las mujeres durante estos años y en mínimos éticos, como por ejemplo lo que significa el aborto en 3 causales con niñas que son violadas, con mujeres que ponen en riesgo su vida, me parece, y la inviabilidad fetal en el fondo, que es un sufrimiento para las madres, que desgraciadamente se alarga y se hace aún más doloroso. Ese es el tipo de consensos éticos que en algún minuto construyó este país en la época dorada, dicen muchos, porque era una época en la cual podíamos ponernos de acuerdo y sacar adelante grandes acuerdos en beneficio de las mayorías. En ese sentido, las mujeres somos el 51% de la población. Entonces, muy fraternalmente o sororamente, toda nuestra disposición para que avancemos en una dirección. La gente espera avanzar, que el punto de partida sea lo bueno que hay, que lo malo efectivamente haya que corregirlo, pero que avancemos. 2 pasos hacia adelante, no 5 atrás. Somos mujeres, así es que supongo que vamos a tener confianza en lo que las otras hagamos,
nuestras diferencias, pero hagamos que este espacio sea constructivo. Creo que también, modestamente, es una disposición que tengo y que espero que sea la disposición de todos para que podamos dialogar y construir en esta comisión. Perdón, y con esto cierro, me he extendido mucho. En general, las comisiones de mujer funcionan muy bien, con mujeres de distintas corrientes políticas. Hemos logrado, este es mi segundo periodo y mi segundo periodo también en la Comisión de Mujeres, hemos logrado construir grandes cosas con diputadas también en el Senado, la senadora Núñez, por ejemplo, Marcela Sabat en su momento. Creo que es bueno y saludable para la democracia y para las mujeres que podamos mantener esas buenas formas. Gracias, ministra, por su atención. Gracias, presidenta. Gracias, diputada, y tomó las palabras. De hecho, dijimos que esta comisión era con altura de mira y se le dio la oportunidad. Ministra, fue una batería de preguntas que de hecho nos salimos de algunas temáticas, pero tengo la plena convicción de que va a poder contestar. ¿Alguien pidió la palabra? Sí. Muchas gracias. Saludo cariñoso para todas las diputadas presentes, los equipos. Saludar a través de la presidenta, la ministra, ¿cierto?, con todo su equipo. Ministra, nosotros venimos de la región del Maule y a mí me tocó ser alcalde de una comuna de 50.000 habitantes, Molina, que nos llama profundamente la atención el hecho de que cuando uno mira las cifras o las estadísticas del STOP, cuando vamos a las reuniones con Carabineros, se habla, claro, de los homicidios, de los robos, de los hurtos, pero si no mal recuerdo, por ejemplo, en la región del Maule, en un año determinado, no recuerdo si fue el 2025 o 2024, teníamos una cantidad de homicidios que eran alrededor de 80 homicidios en el año, que era como la cifra que se daba anualmente, pero me llamó mucho la atención la cantidad de denuncias por violencia intrafamiliar, 8.000 en el año, en la región del Maule. Entonces, cuando uno ve esas cifras, y siempre nos hacíamos la pregunta, ¿qué estamos haciendo nosotros en el territorio como municipalidad, como gobierno? Porque al final la gente en el territorio no ve mucho al Ceremi o al ministerio de esto, al ministerio... No, lo que ve la gente en el territorio es la municipalidad. Y si usted me pregunta si hacíamos un trabajo de prevención de la violencia intrafamiliar, yo diría que es demasiado escaso para lo que se necesita, es insuficiente para lo que se necesita. Sí, teníamos un programa de Cernamec, ¿cierto?, para abordar a todas las mujeres que estaban en un proceso más complejo de violencia intrafamiliar. Se atendía, no sé, a 50, 60 mujeres, pero en definitiva, si vemos las cifras de la cantidad de denuncias, solo de denuncias, porque también sabemos que hay un montón de mujeres que no se atreven a denunciar y esas deben ser quizás el doble de lo que está denunciado. Entonces creo que tenemos que fortalecer un sistema, un mecanismo de prevención en el territorio y de prevención. No tengo la receta, digamos, para poder realizarlo, pero podemos ayudarnos mucho de las juntas de vecinos, de las mujeres que están en el territorio, porque ellas tienen muchas ganas de aprender cosas, de saber, de conversar con sus vecinas. Por lo tanto, creo que, y me encantaría que el gobierno pudiera implementar alguna medida que fuera efectiva en el territorio y no tanto discurso y lo digo, no, o sea, lo digo por todos los gobiernos hacia atrás. De repente tenemos ministerios, tenemos distintas reparticiones, pero cuando uno observa esas reparticiones en el territorio, no llegan. Y eso es lo que más reclama la ciudadanía cuando estamos en la calle. Así que encarecidamente le pido eso, a ver si pueden haber mecanismos más efectivos para desarrollar prevención de violencia intrafamiliar en el territorio. Y no solamente con las mujeres, porque todos estos programas atienden a mujeres. Y resulta que la violencia a veces, y en estos casos no viene de las mujeres, sino que viene de los hombres. Entonces, ¿cuáles son los programas que tenemos para abordar la violencia en la familia? No hay programas efectivos hoy día. Gracias, ministra. Gracias, presidenta. Gracias, diputada. Ministra, sé que, insisto, es una batería muy amplia y queremos que el tiempo nos alcance, pero confío en que vamos a poder resumir y nos va a poder entregar la respuesta que
que estamos esperando. Gracias, presidenta, y por su intermedio agradecer a cada una de las diputadas por sus preguntas. He tratado de fragmentar las respuestas por temática, porque hay temáticas que coinciden, y por la primera que quiero comenzar es por el sello. El sello que nosotros queremos darle a este ministerio es un sello cercano, es un sello de terreno. Tal como lo comentó la diputada Becerra por su intermedio, presidenta, compartimos un origen, y ese origen a todos ciertamente que nos marca, y también da el rumbo a todas las gestiones en la vida laboral, ¿cierto?, en la vida personal que hagamos, y por supuesto ese va a ser mi sello también. Estar con las vecinas, también instruir a nuestros seremi y a cada uno que conforma nuestro equipo, de que tengamos un sello cercano. Lo único que nos va a llevar a tener políticas públicas efectivas y reales es estar con las personas. Cuando nuestras políticas públicas nacen en 4 paredes, perdimos el rumbo. Y eso es al menos el acuerdo que tenemos junto a la subsecretaria. Y para ejemplo, algunas visitas que ya hemos realizado a la región de Antofagasta, visitando diferentes comunas. Ya visitamos la comuna de Valparaíso, hemos estado en Cerrillos, hemos estado con agrupaciones vinculadas al cáncer de mamas, con constructoras, celebrando el Día de la Maestra Constructora, y así en diferentes visitas, gestiones con vecinas, con agrupaciones de la sociedad civil, porque ese va a ser nuestro sello. Y paso quizás a lo segundo, de la importancia de la coordinación. Nuestro ministerio hoy tiene mesas que se van a mantener. Hay muchas mesas ya, y eso también nos lleva a tener un vínculo con la sociedad civil. Además está el COSOC, y por supuesto la coordinación que tengamos con ustedes como Cámara, como Comisión, va a ser sumamente importante para nosotros para llevar a cabo las políticas públicas y elaborar lo que queremos también impulsar, que veo también que tenemos grandes acuerdos en esta comisión. Quiero retomar también el tema de la coordinación municipal, que para nosotros es importante. Por ejemplo, el día lunes estuvimos en la firma del índice de equidad de género que impulsa la Asociación Chilena de Municipalidades. Nosotros asistimos porque nos parecía relevante estar ahí, porque el medir la gestión municipal también mide nuestro trabajo, porque uno de los grandes financistas o los que aportan en recursos a los municipios en materia de mujer es el CERNAMEC, que depende de este ministerio. Por lo tanto, recibir esos indicadores nos va a llevar a solucionar y a mejorar, ¿cierto?, según algunas preguntas que nos hacían las diputadas, por su intermedio, presidenta, traer esas soluciones y esas mejoras. Y ese índice que lo impulsó la Asociación Chilena de Municipalidades viene muy bien para mejorar. Y en ese sentido, yo creo que esa también es la segunda palabra clave que podemos usar en esta gestión, que es mejorar. Hay cosas que tenemos que perfeccionar, evidentemente, y eso es lo que nosotros vamos a hacer, es fortalecer a través de la focalización, a través de proveer de mayores recursos donde se necesite, y de solucionar algunos puntos críticos. En el ámbito municipal, recojo la preocupación del programa 4 a 7, no solamente la preocupación que ustedes nos emanan, también las que nos han señalado los alcaldes, algunos alcaldes y algunas alcaldesas, que respecto de la implementación. Ya nos han dado a conocer algunos nudos críticos que van especialmente en vinculación con el SLEP, donde el año pasado ya presentaron problemas de implementación, donde el problema de implementación radicaba generalmente en el ámbito logístico, de la apertura de las escuelas, por ejemplo, de la coordinación con el propio establecimiento a través del SLEP, y ese ya es uno de los nudos críticos que nosotros hemos pesquisado, y también nos vamos a enfocar en desenredar, destrabar, para poder abarcar la cobertura que nosotros necesitamos. Hoy el restar la cobertura a través del programa 4.7 no le produce un daño al municipio, porque el municipio, como decía la diputada, va a continuar existiendo. Y el municipio va a seguir sus funciones. La única afectada al reducir con estos nudos críticos son las mujeres. Y eso nosotros nos vamos a encargar de solucionarlo, de que esos nudos críticos dejen de existir para brindar la cobertura necesaria. Respecto del recorte, yo quiero asegurarles que ninguno de los programas ya comprometidos va a ser afectado.
nosotros estamos hablando de un ajuste en algunas áreas, que van más bien en el ámbito de los bienes y servicios, pero en ningún caso es lo que llega directamente a los programas comprometidos ya por este ministerio. Vamos a hacer llegar la respuesta del oficio a través de la secretaría de esta comisión y dando respuesta a lo que ustedes nos han solicitado, luego de que nuestra propuesta remitida a la DIPRES sea avisada y también sea oficializada por ellos. Así que pierdan cuidado porque contarán con nuestra colaboración respecto a aquello. En materia de natalidad, yo lo había señalado, vamos a ser parte activa en el plan Renace, que es el plan que está enfocado en superar esta crisis de natalidad. Hay que recordar que ningún país lo ha logrado superar, que no tenemos a lo mejor una solución específica, pero sí vamos a ser parte de esta discusión a través de incorporarnos en la elaboración y posterior implementación del Plan Renace. Ya hemos entrado en coordinación junto a la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Gulf, y también nuestros equipos ya están en plena coordinación con ella. Y en materia de los oficios, ya lo señalé, vamos a remitir la respuesta a los oficios en el tiempo y forma pertinente a todo lo que ustedes nos han hecho llegar, y también acogiendo algunas de las solicitudes, también los vamos a responder mediante la vía correspondiente. Subsecretaria, por su intermedio, presidenta, ¿puedo? Sí, para poder responder esa batería creo que tiene que ser en conjunto. Sí, por supuesto. Nosotros estamos profundamente preocupadas de los índices de violencia. Bueno, yo soy abogada de profesión y también quiero recalcar un punto que tenemos en común con la ministra. Ambas somos las primeras profesionales de nuestra familia, de nuestras familias. Entonces, por lo tanto, tenemos ahí la preocupación sumamente importante del desarrollo académico de las mujeres, de que finalmente esto es un factor importante de movilidad social. Y estamos muy comprometidas desde nuestros orígenes, con conocimiento de causa de la importancia que tiene esto. Entonces nosotros ya iniciamos un trabajo con distintas universidades, primero conociéndolas, todos nos han manifestado la voluntad de trabajar con nosotras, así que eso también nos impulsa a acelerar nuestro trabajo para poder concretar. Respecto del ámbito de la violencia, lo decía que soy abogada de profesión y lo recalco porque, bueno, hice mi práctica profesional en el Ministerio Público y en ese sentido conozco, digamos, cómo funciona la interna. Tenemos una problemática respecto de los delitos de connotación pública y los que no. Entonces, nuestro foco es ir directamente a los datos, a los números que nos está proporcionando Cernamec, y ahí, respecto de los femicidios frustrados, a raíz, entendiendo del cambio que se generó con la ley de la tipificación, es importante señalar, desde mi punto de vista, y se lo he manifestado a la ministra, que cuando una persona quiere generar un daño a una mujer, en ese aspecto, cuando ya está fuera de sus cabales con el objetivo de dañar la integridad física, y esto me imagino que ha venido reiterado por el daño a la integridad psíquica y emocional, no va a medir si un delito es tentado, frustrado o consumado. Esa es una consecuencia que no está prevista antes por el delincuente. Entonces, ese dato es súper importante abordarlo. Nosotros creemos que desde un ámbito preventivo tenemos que ir trabajando mucho en la cultura, y ahí nosotros le pedimos a Cernamec respecto del cómo está desglosado hoy día los delitos frustrados, para nosotros poder acercarnos al territorio y hacer un trabajo, por supuesto, intersectorial. Los números finalmente se ven y yo digo que son números, pero finalmente nosotros queremos ponerle cara a esos números. Hay familias detrás, hemos visto que cuando una mujer muere dentro de la familia se daña completamente el núcleo, y por lo tanto es importante también poner en esta mesa que yo soy de la región de Antofagasta,
y eso también se ha valorado mucho en lugares que hemos estado presentes, porque también las regiones tienen unos índices que son muy distintos a la región metropolitana, así que aquí tenemos representación centralizada y descentralizada, y eso también es un valor agregado, yo creo, para la gestión que lidera la ministra. Y por lo tanto, para finalizar ese punto, estar en terreno con los números y poder ir abarcando en dónde están los nudos críticos es donde posteriormente, a través de nuestro Departamento de Reformas Legales y la coordinación que puedan tener con ustedes, es donde vamos a necesitar esta ayuda que yo sé que están todas contestes en apoyar. Así que efectivamente las políticas públicas que se pueden discutir en el Congreso, para que sean efectivas tenemos que ir a terreno, tenemos que estar presentes con las vecinas, con las mujeres, con las niñas. Hoy día hay una situación también que es importante para nosotras, es que las mujeres se sientan representadas, todas las mujeres, desde las jóvenes. Yo tengo una hija de 17 años que prontamente va a tener la mayoría de edad, y también nuestras madres, nuestras abuelas, que aprovecho de señalar que hicieron un gran trabajo sin políticas públicas. Así que eso, Presidenta. Muchas gracias. Presidenta, pido la palabra. Sí, Adelante. yo quiero cerrar relevando... Ahí sí. Disculpe, yo quiero cerrar relevando la importancia del trabajo interministerial que vamos a realizar, especialmente con trabajo, con minería, en el ámbito de mujer y minería, ¿cierto? Con el Ministerio de Desarrollo Social, respecto de algunas leyes a las cuales nos consultaron, que yacen especialmente en el Ministerio de Desarrollo Social. Con ellos vamos a estar trabajando de forma mancomunada. Y quiero cerrar también agradeciendo a el equipo que nos acompaña en esta tarde, nuestro equipo de Reformas Legales. Muchas gracias por acompañarnos, nuestro equipo de gabinete, de comunicaciones. Muchas gracias por el esfuerzo también de nuestro equipo de acompañarnos en esta primera visita hacia esta honorable Cámara y esta comisión. Y también gracias a todas por recibirnos y brindarnos también todo su apoyo en esta gestión. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. Vamos a ser muy acotados porque viene a hacer nos toca hacer la tabla y después puntos varios para que alcancemos y no quedemos que siempre falta tiempo. Por favor. No me queda claro de qué forma se respondieron las preguntas que hicimos. No tengo claro cómo el 3% que proponen ustedes, yo entiendo que ya está ocurriendo, de rebaja al presupuesto de muchas instituciones públicas, aterriza en el Ministerio de la Mujer. Yo pregunté por el programa de mujeres rurales, pregunté por programas de acompañamiento a víctimas de violencia intrafamiliar, seguramente muchísimos otros. No se ha respondido de qué forma va a impactar, o se han hecho una proyección, o también, ministra, con todo su derecho, porque se están recién instalando, que nos señale si es que usted puede preparar de alguna forma algún tipo de documento para insumar esta discusión, si usted la puede enviar y nosotros lo veamos, pero claro, porque siento que no se ha resuelto la duda más importante que tenemos nosotras y que tienen las mujeres en Chile hoy día. Gracias, Presidenta. Ministra. Sí, lo vamos a hacer llegar a través de la Secretaría, luego de que la DIPRES haya visado también nuestra propuesta de ajuste del 3%. Connie, no, perdón. Gracias, Presidenta. Sí, yo también quería profundizar en un punto. Aquí también es importante que nosotros, ¿cierto?, somos colegisladores con el Ejecutivo, entonces en ese contexto también yo sé que nosotros yo ya he presentado mociones parlamentarias, aquí también vamos a presentar, ¿cierto?, más, todas aquí las presentes. Y en ese contexto también yo creo que un punto importante se nombró Sala Cuna Universal, pero hay otra batería de proyectos que también las colegas vamos a tener, ¿cierto?, y también a futuro, ¿cierto?, si podemos reunirnos con la ministra, mostrarle nuestros proyectos, estar en sintonía, en diálogo, yo creo que eso también es fundamental, ¿cierto?, porque somos colegisladores, entonces es la importancia también de que se vayan acogiendo a nuestras mociones, que yo creo que van a contribuir enormemente también a todo el tema que nos cita el día de hoy. Lo otro, aquí también alguien tomaba el punto de que yo también valoro el tono que han tenido algunas en sacar adelante las temáticas mujer. Yo creo que eso es fundamental, seguir en esa línea. Yo no soy de esta comisión, soy de otra, soy de la Comisión de Familia, pero realmente están interconectadas. Llevo años ahí en esa comisión y también ahí el
el ambiente ha sido transversal de sacar adelante proyectos de ley relacionados con la infancia. Entonces también yo valoro, porque algunas lo dijeron, en esa misma línea, Presidenta, yo creo que es importante para ponernos de acuerdo, ¿cierto?, aunar consenso y así sacar adelante temáticas tan importantes como hablaban aquí, la natalidad, que la estamos viendo en familia. Por eso nombrar, ¿no es cierto?, aquí estamos con la colega presente en la Comisión de Familia, se está abordando allá, que también es importante, ¿cierto?, también irla desarrollando, entre otros temas también que se van a ir complementando acá. Así que también yo valoro también la actitud o el ambiente que se quiere lograr en la Comisión para sacar adelante, ¿cierto?, esa temática tan importante que son las mujeres de Chile. Gracias, Presidenta. Constanza y después. Gracias, Presidenta. Quizás, claro, como todas hicimos grandes introducciones, quizás se nos perdieron un poquito las preguntas, entonces quisiera reformular, insistir, repetir la pregunta. Ministra, por su intermedio, Presidente, quisiera saber cuándo vamos a retomar el proyecto de Sala Cuna. Me gustaría estar preparada para esa conversación, es un tema que me importa mucho, entonces quisiera saber exactamente cuándo vamos a retomarlo y saber su opinión también al respecto. Creo que es muy importante para también empezar a encontrar los puntos en común. Y lo segundo, a propósito de violencia, yo creo que ese es un tema que nos va a costar siempre mucho, tiene un montón de dimensiones, pero creo que un avance importante del periodo anterior con el gobierno del presidente Boric fue la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Y ahí quisiera preguntarle, ministra, ¿cómo va y por qué no se ha iniciado la licitación para la implementación del sistema integrado de información que va a permitir la coordinación interinstitucional para la atención, evitar la revictimización y también para alertas tempranas, que creo que va a ser fundamental a propósito de lo que se ha planteado? Muchas gracias. Tiene la palabra para que pueda. Muchas gracias, Presidenta, Ministra, a través de suyo, Presidenta. Quizás invitarla desde ya, una vez que la DIPRES le dé el ok, para que venga y nos dé respuesta punto por punto, porque entiendo que quedaron varios temas y entiendo que están en proceso de adaptación en el cargo, pero las medidas que fueron anunciadas, que vamos a tener sesión en particular ahora a las 7 de la tarde, también cómo van a impactar a las mujeres de Chile, me gustaría dejarle implementada a través suyo, Presidenta, para que pudiéramos entrar en detalle a cada una de las consultas que hemos tenido todas, porque son de diversa materia que afectan directamente a las mujeres de Chile y en particular me sumo a la diputada Velosa, a las mujeres de zonas rurales. Sí, por supuesto. Diputada. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, dos cosas. Primero, no sé si vamos a alcanzar a tener incidentes. Lo segundo, como no hubo acuerdo la semana pasada la propuesta de la presidencia, de la presidenta para agilizar el tema de la propuesta de tabla, creo que quizá en algún momento podríamos reformularla para poder mejorar la burocracia, digamos, pero sí quiero mencionar algo a lo que se refirió la ministra por su intermedio presidenta hace un rato, que fue justamente a lo que han reiterado en las preguntas, que es que no se van a tocar los beneficios que llegan a las mujeres, sino más bien va a haber un ajuste, pero en ningún caso se va a tocar o se va a interferir en lo que ya es un beneficio que reciben las mujeres. Entonces, no sé si la pregunta ya está respondida. Lo van a responder igual después, pero eso. Bueno, tengo entendido de hecho que hay una auditoría también que se está esperando, por lo tanto, si no tienen la respuesta es difícil que se pueda dar, pero sé que hay una auditoría esperando. Ministra. Efectivamente, Presidenta, está en curso también en nuestro ministerio y en el servicio la auditoría instruida, así como se señala, en todos los ministerios. Por lo tanto, también, si ustedes lo solicitan, podemos enviar la información luego de tener los resultados también de la auditoría. No tenemos ningún problema en aquello. Comparto la preocupación y lo he señalado en diferentes oportunidades respecto al proyecto de ley de Sala Cuna. Hemos señalado que también es nuestra preocupación, pero que hay dos temas que nos preocupan y nos ocupan, que es una factibilidad técnica y también una sostenibilidad financiera en el tiempo. Y en eso también nuestro ministerio vamos a ser parte de la discusión. Pierdan cuidado de aquello. Y en eso creo que tenemos algo que nos une o una temática en común. No sé si, subsecretaria, ¿usted desea agregar algo más? Por su intermedio, Presidenta.
Presidenta, por su intermedio, bueno, respecto de la implementación de la ley integral, nosotros estamos trabajando a toda máquina respecto del trabajo que ya tenía avanzado el Ministerio y que sin embargo hemos tenido ya un par de reuniones con los equipos más técnicos y ahí, bueno, han surgido nuestras dudas respecto de la implementación porque efectivamente está aprobada la ley, pero la implementación es lo más difícil que nosotros vamos a tener que asumir respecto de que esta ley sea efectiva en el tiempo y que las mujeres efectivamente tengan este resguardo que busca la ley. Entonces, ahí probablemente puedan surgir también indicaciones que, vuelvo a insistir, a través del departamento se puedan ir generando. Y no para querer modificar el fondo, nada, sino que la implementación, el fin de esta ley tiene que ser la protección a las mujeres. Y lo saco a colación respecto de mi rol que yo he tenido de abogada, que las leyes cuando se discuten tienen un proceso de adaptación y de implementación que muchas veces esas leyes no tienen los efectos esperados por el legislativo. Entonces, eso es lo más difícil que vamos a tener nosotras que trabajar este año y esperamos que rinda los frutos que también se promovieron cuando se ejecutó la discusión. Dicho eso, los equipos técnicos nos indican que a la fecha se está trabajando con un producto mínimo viable, que es un concepto que igual nosotros venimos conociendo respecto del piloto de la implementación de la ley. Este producto mínimo viable dice relación con que hay comunas que están, digamos, ejecutando, pero sin la interoperabilidad, que me cuesta tanto esa palabra, para efectos de que los organismos que están involucrados en la ley también la sientan parte. Nosotros también vamos a iniciar un trabajo intensamente porque la ley también tiene que tener este impulso de hacerla propia y eso es hablando con cada participante de esta ley, carabineros, las policías, perdón, la PDI, las municipalidades. Entonces, hoy día, el estado de la implementación de la ley nosotros estamos trabajando actualmente con los equipos técnicos para que ellos nos indiquen, digamos, el avance y el avance hoy día respecto de nosotras a una semana y media ya casi de asumido, es que hay un producto mínimo viable de esa implementación de la ley. Y efectivamente, para poder generar una buena licitación, primero tenemos que nosotros hacer el recorrido del estado actual para poder detectar todos estos nudos críticos, las mejoras, y cuando se redacten las bases de licitación, sea unas bases que no después nos genere un sistema que las mujeres no van a entender, que muchas mujeres en el ámbito rural no van a poder acceder. Entonces tenemos que hacer toda esa conversación, levantar toda esa información, pero tenga por seguro, diputada, por su intermedio, presidenta, y a todas las diputadas, que para nosotras es fundamental resguardar la integridad física, psíquica y emocional de las mujeres, y para eso nosotros estamos muy comprometidas. Bueno, a mí me queda solo agradecer la visita. Sí. ¿Sobre el punto? Sí, perdón ser insistente, pero creo que fui bastante clara. Quisiera insistir por tercera vez la posición de la ministra respecto al proyecto de Sala Cuna. Muchas gracias. Sí, lo explico. ¿Lo dijo? Pero el financiamiento, disculpe, pero el financiamiento está comprometido desde la ley de presupuesto del año anterior. No, el presupuesto está, perdón, pero el presupuesto está comprometido, Sí, el presupuesto está comprometido de la ley, de la discusión de la ley de presupuesto anterior, está en el informe de la DIPRES y está también en el informe financiero del proyecto de ley. Va a bajar, o sea, y de hecho por eso nos preocupó lo que había planteado la ministra de Desarrollo Social. Ese financiamiento está, entonces yo quisiera saber cuál está siendo el problema. Presidenta. Es que, Presidenta. Cecilio quiere volver a contar. Si tenía el financiamiento, ¿por qué no lo sacaban en 4 años entonces? Ese es el punto. El financiamiento salió el año pasado. Sí. ¿Lo puede mandar por oficio y responderlo? Sí. Sí. La ministra quedó de acuerdo que lo enviará por oficio, la respuesta que se está solicitando,
Y a mí me queda agradecer, ya que por el tiempo tenemos los 10 minutos para hacer la tabla y los 10 minutos varios, así que a mí me queda agradecer a la subsecretaria. Y ministra, gracias por dar todas las respuestas y por todo. Así que para poder seguir, yo llamo a agradecer. De verdad que ya dijimos que esta comisión usted va a encontrar altura de mira siempre y lo pudo comprobar. Le dije que queremos trabajar y yo le agradezco que todos los oficios que se solicitaron nos haga llegar a través de la secretaria, porque así nosotros lo vamos a hacer llegar también a la comisión y vamos a seguir en conjunto. Si la necesitamos de nuevo, yo sé que usted está con disposición y si no van a ser sus equipos, ya me quedaron conforme de que siempre van a estar a disposición y creo que eso es lo que estamos buscando nosotros. Muchas gracias, ministra. Presidenta, perdón, solo para aclarar, o yo entendí mal, la ministra dijo que quería ver la evaluación del presupuesto permanente de la sala cuna. El presupuesto es anual. Podemos traer una ley que dure un año, no queremos ninguna de nosotras, yo creo que estamos sentadas aquí. Entonces, vio que quiere ver el presupuesto para que esta ley se mantenga por el tiempo. A continuación voy a dar la palabra para que tengamos el tiempo de hacer la tabla y los puntos varios que no nos van a quedar como 5 minutos. Muchas gracias, presidenta. Quizás sería conveniente que usted decidiera la tabla, dado que estamos como a contratiempo. Sí. Lo que después de que escuchamos en esta comisión, si están de acuerdo con las siguientes invitaciones, que era de seguridad y delito, que era muy importante, y Contraloría, que se había... Sí, seguridad y Contraloría, yo sé que lo habían solicitado también. Y sí, seguridad y prevención del delito, y también la situación de Contraloría. Diputada Schneider. Sí, muchas gracias, presidenta. Yo quería referirme al tema de la tabla. Creo que sería importante que, además de tener invitados e invitadas, pudiéramos tener la posibilidad de legislar, de avanzar en algún proyecto, porque entiendo que en el periodo anterior se dejaron algunos proyectos a medias. Ahí creo que la Secretaría nos podría aclarar cuáles son los proyectos que estamos en discusión. Yo recuerdo que había uno que era de autoría de la expresidenta, la diputada Alejandra Plasencia, y mía y de varios diputados más, que tenía que ver con incorporar la perspectiva de género en los programas de seguridad municipal, pero entiendo que se puede haberse ido a la Comisión de Seguridad Ciudadana, pero creo que sería importante no copar la sesión solo con invitaciones, sino también poner un proyecto de ley para que podamos avanzar en algo concreto y quizás como primer punto en tabla de la próxima sesión, además de los invitados que podamos tener, que la Secretaría nos haga un compendio de los proyectos de ley que están para ver cuáles archivamos, cuáles mantenemos, cuáles revivimos hasta que nos llegue alguna urgencia al Ejecutivo. Eso es algo que se hace al inicio de las comisiones y que puede ser provechoso para poder tener claridad de cuál va a ser nuestra agenda. Y ya mi opinión personal, lo primero una sugerencia para la presidenta y para la comisión, yo creo que sería más urgente avanzar con la invitación de seguridad y de prevención del delito, porque Contraloría entiendo que es algo más de un análisis que tiene que hacer respecto a los distintos decretos, presupuestos, etcétera, etcétera, que se han hecho a lo largo del periodo pasado, por ejemplo, porque entiendo que ese es el objetivo un poco, que nos venga a dar cuenta del estado del periodo pasado, pero también ahí yo quiero llamar la atención respecto al procedimiento que tiene la propia Contraloría. La Contraloría detecta en el momento si es que hubiera habido alguna irregularidad, entonces creo que venir a pedirle que nos venga a dar cuenta de irregularidades sería un poco reiterativo. No me niego a que venga la Contraloría, porque la verdad no creo que haya nada que esconder ni nada que ocultar, pero creo que sería más provechoso para las mujeres chilenas que nos aboquemos en legislar en proyectos de ley y trabajar en seguridad y prevención del delito. Eso es todo, presidenta. Gracias. Dado los índices, de hecho, que se nos mostró hoy día en la presentación que dio la ministra, creo que quedó súper claro cuáles son las temáticas prioritarias según los índices y los números que pedimos, y que se nos va a oficiar, de hecho, números más duros. Presidenta, bueno, dado a que estamos iniciando el periodo legislativo, yo estoy totalmente de acuerdo que se haga una revisión de cuáles son los proyectos que quedaron pendientes, tal vez de discusión, cuáles han ingresado, probablemente no tengo idea, no voy en la tabla, pero sí, quizás también sería interesante, pero creo que no podemos dejar de lado a la Contraloría que venga a esta comisión
importante señalar que estamos iniciando este periodo y partir con datos y cifras importantes que tenga Contraloría, creo que es muy productivo para el trabajo que tenemos que hacer. Además que lo tomamos en tabla, así que yo creo que la invitación siempre es quien diga que sí va a venir, los vamos a saber en el momento y van a quedar en tabla de todas maneras. Presidenta, en relación a lo mismo, me gustaría que si viene la Contraloría nos digan cuántos sumarios quedaron pendientes por la ICARIM sin concretarse los plazos establecidos, porque tienen un plazo establecido y yo sé, y puedo tener antecedente acá, que hubo denuncias de acoso por más de un año en el gobierno anterior, sin respuesta en el Ministerio de la Mujer. Entonces, por favor, que ese tema se tome y nos puedan decir qué sumarios quedaron pendientes de tramitar. Gracias. Diputada. Presidenta, respecto del tema de los listados de los proyectos que hay ingresado a esta comisión, sería interesante si lo pudiesen enviar a nuestros correos, porque la próxima semana es una semana distrital. Entonces nosotros podíamos hacer la pega antes, cada una, revisar el listado y ese día, digamos, que vengamos a la comisión, nosotros ya traemos algunas sugerencias, incluso algunos acuerdos, digamos, respecto de algunas sugerencias que podíamos poner en tabla. También comparto que sería importante legislar porque esa es nuestra tarea. Nosotros podemos recibir 1000 invitados, pero lo que tenemos que hacer es abocarnos a la tarea. A mí en particular, Presidenta, también me interesa mucho ver desde la perspectiva de las mujeres el tema de seguridad y prevención del delito, así que quisiera pedirle también que lo priorizara. Muchas gracias. Secretaria, ¿tiene algún resumen o lo vamos sí? La escucho. O sea, siempre la Secretaría siempre maneja un listado de proyectos que está actualizado. Entonces, en el caso nuestro, tenemos los que están en condiciones de archivo ya y los que están, digamos, que ustedes podían pronunciarse si quieren abocarse a esa materia. Entonces, los vamos a remitir a los correos electrónicos para que lo puedan tomar decisiones ya la próxima sesión, si le parece, Presidenta. Lo ponemos en tabla así y así se puede avanzar en ese aspecto. Como ya dijimos que íbamos a tener ese tiempo digital y qué mejor que en el terreno nos alimentamos mucho más de los datos. Cuando uno está en terreno, ahí está el real resultado. A veces los papeles no hablan como la calle. Sí, Presidenta, muchas gracias. No me quedó claro si la próxima sesión iba a ser de revisión, de hablar sobre los proyectos o si vamos a recibir a una invitada. O ambas. Son ambas, porque son la A, B, C, porque vamos lo que pasa es que si acepta la invitación, pero si no, ya vamos a venir con la batería de entrega de lo que nos va a dar la secretaria, entonces vamos a poder incluso partir con eso si es que no viene alguna visita y lo podemos dividir porque nos pagan por legislar. ¿Sí? Estamos de acuerdo. Bueno, como queda, la tabla queda con la visita de la invitación. Se van a realizar la invitación. ¿A quién? ¿A la Secretaría de Prevención del Delito y a la Ministra de Seguridad? Sí, ¿A las dos? correcto. Y Contraloría también. ¿Y Contraloría? Sí, sí se van a realizar. Las 3. No al 3, pero para después de la distrital. Perdón, Presidenta, no sé qué opinan las demás, pero yo invitaría a una persona por sesión, o si no... No nos va a alcanzar. ¿Podríamos priorizar Ministra de Seguridad? Sí. Da lo mismo, pero una por sesión. Es que sería muy complejo invitarlas a todas. Escuchamos la propuesta. Tengo una propuesta. La ministra, en sus palabras, porque también salió el tema de las auditorías, dijo que nos iba a enviar por oficio todo lo que se estaba haciendo en materia de auditorías, además de lo que se había discutido en recorte. Entonces, sugiero que, a propósito de que el tema de violencia fue el que más salió en esta conversación, prioricemos la invitación a la ministra y o subsecretaría, alguna, y que en la próxima sesión veamos si es que nos llegan los antecedentes de auditoría, en el fondo para que no partamos de cero esa conversación en caso de citar a la Contralora. No sé qué les parece. A mí me parece un análisis bueno. Sí, corresponde. Sí. Correcto. Y aparte que la Contraloría, si ya vamos a tener el oficio y la respuesta, vamos a tener los números antes. Sí, sí.
Adelante. Muchas gracias, presidenta. Yo le pediría que en su rol como presidenta pueda, bueno, yo sé que varias emitieron sus incidentes quizás entre las preguntas a la ministra y todo, pero poder tener ese espacio que sea en todas las comisiones de manejar los tiempos para que todo se pueda suceder como corresponde, o sea, no tener incidentes o todo eso. Yo creo que igual es importante para las próximas comisiones tenerlo bien presente. Yo sé que ahora fue como de inicio, pero para que ninguna otra sesión nos pase, porque finalmente, bueno, ahora ya nos vamos a los distritos, probablemente a la vuelta cada una traiga mucha información de los distritos y todas queramos tener esos minutos al final de incidente. Sí. Pudimos alcanzar, pero sí vamos a tener que ser acotados porque dentro de una pregunta había opinión. Por eso no se acotan las preguntas, sino que sí, así que no hay problema, vamos a manejarlo porque la idea es que nos alcance y vamos a ir avanzando y aprendiendo todo. Sí. Ya, vamos a tomar acuerdo sobre la tabla que ya dijimos. Eso está. Sí, se tomó acuerdo, sí. Y usted va a quedar de enviarnos lo que se solicitó, que todas necesitamos los datos duros de los proyectos. Así que ahora no solo nos queda agradecer, yo agradezco que haya sido una gran mesa y las invitadas también pudieron presentarnos los que nos pidieron y además nos van a entregar más información y vamos a quedar a disposición de que puedan venir sus equipos o si tengamos que ver otra interpelación también la vamos a traer. Así que yo levanto, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta esta sesión agradeciendo la presencia de todas ustedes. Muchas gracias.